Muy buenas tardes tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Deseamos que la paz de Cristo esté gobernando sus corazones y continuamos con los temas que hemos definido como el propósito de nacer, para que todos los que terminen estas 24 lecciones a la final tomen la mejor decisión de su vida, que es nacer de nuevo. Así de que hoy vamos a entrar con el tema de la salvación. Es la cuarta lección llamada la salvación. Recordemos que estuvimos hablando las tres anteriores acerca de que Dios es uno, la fe en Jesucristo y tres, la palabra de Dios, que es la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación con el único motivo de ir a la palabra de Dios y desmenuzar este tema conforme a lo que está escrito. Y para introducir este tema, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando él escribe en el capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón primordial de nuestro Dios, que todos los hombres seamos salvos. Y al decir que todos los hombres, está hablando del género humano, sea varón o sea mujer. Él se refiere a toda la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, esta lección nos va a dar la pauta, nos va a dar la dirección de cómo es la manera en que Dios quiere que todos seamos salvos. En Juan capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El ser humano desde sus orígenes pecó, ya no quiso depender de Dios. Por eso Adán y Eva tomaron una decisión equivocada al no querer ser guiados por la dirección de Dios y quisieron ser independientes, tomaron la decisión, y Romanos nos recuerda y nos dice que por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Así como Adán y Eva pecaron en el huerto y fueron destituidos del huerto del Edén. Entonces Romanos 3:23 nos recuerda esta parte y nos dice, todos hemos pecado. Yo sinceramente puedo ir a la iglesia, puedo ser ministro, puedo llevar el evangelio a las naciones, pero no me excluyo. Yo también he cometido errores, he cometido pecado, y todos los seres humanos de una o de otra manera, por más buenos que seamos, por más rectos que tratemos de ser, en alguna área de nuestra vida o en algún momento hemos perdido los estribos y hemos cometido errores. Así de que por eso la invitación ahora es que busquemos la salvación. ¿Y qué significa esta palabra? La palabra salvación viene del griego sozo, que significa liberar, proteger, sanar o preservar. Según algunos diccionarios de la lengua de la Real Academia Española, salvación significa estar fuera de peligro. Bíblicamente hablando, desde la liberación física hasta la liberación espiritual, el diccionario Webster, que es un diccionario en términos teológicos, dice que liberación es liberar a una persona o alma del pecado y castigo, redimir de la muerte espiritual. Y me gusta este término redimir, porque cuando hay redención es que alguien redime tu culpa, alguien paga por lo que tú debes. Entonces, la salvación es que alguien viene a redimir de tus culpas, de tus pecados, de tus cargas, de tus errores, de todo lo malo que has hecho hasta el día de hoy. Alguien viene y liquida tu deuda. Alguien viene a redimir tu deuda. Entonces, el hombre solo puede ser liberado o librado de su condenación eterna mediante la reconciliación con Dios. Jesucristo es el que pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Por eso 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos entregó, nos dio el ministerio de la reconciliación.
nos reconcilió. Estábamos separados de Dios por el pecado que cometimos, pero al ir Él a la cruz del Calvario y pagar por mi pecado, entonces me reconcilió. Y ahora los que acepten a Dios, los que acepten el sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces pueden reconciliarse con Dios. Estábamos separados, estábamos pensando cosas equivocadas, estábamos actuando mal, estábamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero en el momento de la reconciliación, en el momento de reconocer que Él es el único que puede pagar por todo lo malo que yo he hecho, me reconcilio con Dios. Entonces, quiero resumir esto en un punto. Desde lo dicho anteriormente, solo Dios te puede salvar tu vida, tu alma, tu espíritu. Él es el único que puede salvarte. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Por Él vamos a ser salvos. No existe otro método para el ser humano. No existe otro camino para la salvación. Solamente en Cristo obtenemos la salvación, porque fue el único que pagó el precio por nuestra liberación. Pagó el precio por nuestra libertad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el pago de mi pecado. No solamente el mío, sino de todo aquel que está en el mundo y le acepta como su Salvador. En primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, en que nosotros, dice, no lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo fue que llegó a este grupo de discipulado? ¿Cómo fue que se acercó a escuchar esta palabra? Alguien, de alguna manera, pasando por un momento de dificultad, le dijo, vamos, yo te voy a presentar a un Dios que te puede ayudar. Yo te voy a presentar una palabra que te va a ayudar a ser salvo de este problema, que te va a ayudar con esta necesidad que tú traes, que te va a sanar de esta enfermedad. Y de esta manera Dios se acercó a nosotros. No es que nosotros lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó a nosotros y envió a su Hijo para que por la propiciación de su muerte nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, si nosotros escudriñamos las Escrituras, si nosotros desmenuzamos el mensaje en la palabra de Dios, que es la Biblia, encontraremos que para ser salvos de una condenación eterna, necesitamos estudiar el contenido de las Sagradas Escrituras. Por eso hoy estamos aquí frente a ustedes tratando de presentarles argumentos bíblicos de cómo debe de ser la salvación o por qué debo yo de dar un paso de fe y permitir que Dios me salve del camino equivocado por el que voy transitando, de la vida llena de errores y de fracasos que he estado realizando solo porque no he tenido el conocimiento de la verdad. Y quiero decirle lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:39, cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme la palabra de Dios, esas nos dan la dirección de cómo ser buen padre, de cómo ser buen hijo, de cómo puedo ser buen esposo, buen ser humano, buen trabajador, buen patrón, buen negociante. La Biblia nos da la dirección de todas las herramientas que nosotros necesitamos para ser hombres y mujeres de bien. Por eso necesitamos escudriñarlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas encontramos la vida eterna. Entonces, punto número 2. ¿Qué nos hablan las Escrituras
para aceptar o para acercarnos a la salvación. ¿De qué manera podemos encontrar en la Biblia los pasos que yo tengo que hacer para ser salvo? Y voy a decir en 7 ocasiones donde la Biblia habla en diferentes partes de la Escritura el por qué nosotros necesitamos escudriñarlas. Y en cada porción bíblica que voy a estar mencionando, vamos a encontrar un énfasis diferente, pero que todo apunta hacia la salvación, que todo nos guía hacia ser salvos de esta perversa generación, que todo nos apunta para que seamos hombres y mujeres con un pensamiento y con un actuar diferente. Y el primer pasaje que quiero mencionar está en Santiago capítulo 1, verso 21. Aquí el énfasis es la palabra. Por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. La palabra implantada puede salvar nuestra alma. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la desmenuzamos, nos damos cuenta que por medio de esa palabra nosotros entendemos como que lo que no entendíamos, lo que no comprendíamos, a la luz de la palabra de Dios, nos lleva a una revelación donde recibimos la oportunidad de ser salvos. Y es por eso que el énfasis en este pasaje del libro de Santiago es que necesitamos recibir con mansedumbre. Necesitamos ser mansos para recibir esta palabra que nos va a traer la salvación. El segundo pasaje que quiero mencionar está en Proverbios, capítulo 28, verso 18. El énfasis aquí es caminar en integridad. Y dice así el pasaje bíblico, el que en integridad camina será salvo. Si tú eres una persona que camina correctamente, que se dirige correctamente, integridad significa que seamos una sola cosa en la casa, con los amigos, en el trabajo, en donde quiera que vayamos seamos íntegros, que lo que digamos lo cumplamos. Eso es integridad. Entonces, cuando caminamos en integridad, aquí la Biblia nos dice, el énfasis en este punto es que si caminamos en integridad, vamos a ser salvos. La tercera pasaje que quiero mencionar ahora está en Lucas capítulo 36. Usted puede leer hasta el versículo 50. El énfasis aquí es que debemos de tener fe. Tu fe te ha hecho salvo. Es lo que el Señor le dice a aquel hombre. Ve en paz y no peques más. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que la fe nos salva, ¿la fe en quién? Pues la fe en Jesús. La fe en quien murió por nosotros. Y cuando nos acercamos a Dios, debemos de creer que Él nos va a ayudar con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestros pecados. La gente que se acerca a Dios debe de tener fe, que lo decíamos la semana pasada. La fe es la convicción, la seguridad de lo que viene, aunque yo no sepa cómo, pero yo tengo fe en que Dios me va a ayudar. Esa es la fe, y el énfasis en este pasaje es que la fe nos salva y que podemos ir en paz, ya no con la culpabilidad de lo malo que hice antes, en el pasado. Hay gente que no puede vivir un presente porque vive llena de temores por los malos pasos que hizo ayer. No, cuando tú vienes a Dios y le entregas todo tu problema, tus pecados, y tú te declaras salvo por la fe, entonces todo lo que venía cargándote del pasado queda en los brazos del Señor. Venid a mí el que está cansado y cargado, dijo Jesús, que yo le haré descansar. Entonces ya no tiene por qué vivir cargando los errores del pasado, cargando las cuestiones viejas, sino que cuando llega Cristo, el apóstol Pablo a los Corintios dice que las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El cuarto punto de la palabra que quiero mencionar ahora es Juan 10:9. El énfasis en esta palabra es que debemos entrar. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Esto es lo que el Señor por medio de Juan está diciendo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la puerta a la salvación.
y el que entra por esa puerta va a ser salvo. Hay gente que no quiere entrar, sabe cuál es la puerta de la salvación, pero dice, no, ya que esté más viejito, ya que me gane la lotería, ya que haga mi negocio, ya que haga todo, ya que cumpla todos mis deseos, voy a entrar por ese camino que yo sé que es el que me va a llevar a ser a una buena persona, pero por lo pronto todavía no. Y mientras no entres por ese camino, entonces tú no puedes ser salvo. Mientras no entres por esa puerta, no puedes ser salvo. Entonces, hay que entrar por esa puerta porque esa es la puerta que nos va a dar la salvación. Otro pasaje que quiero mencionar para que veamos el énfasis que este pasaje nos da acerca de cómo ser salvos es en Primera de Pedro 3:21. Y aquí nos habla del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, el bautismo nos salva. El énfasis de esta palabra aquí en este pasaje bíblico es bautizarnos para obtener la salvación. No basta solo con tener fe, no basta solo con vivir en integridad, no basta solo con conocer la palabra de Dios, no basta solo con ser buenas personas, sino que necesitamos el bautismo para ser salvos. Otro pasaje que quiero mencionar está en Hechos capítulo 16, verso 31. Y aquí el énfasis es creer. Creer. Cree, dice, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero aquí el creer es en el Señor Jesucristo. Es claro cuando el apóstol Pablo le dice a aquel carcelero de Filipos, cuando aquel hombre está a punto de quitarse la vida pensando que los presos se habían ido. Él dijo, hermanos, ¿ahora qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, el apóstol Pablo fue cuando declaró esta palabra y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y la promesa es que no nada más serás salvo tú, sino que también toda tu casa va a venir a la salvación de su alma, va a venir al conocimiento de Dios y va a ser salvo. Y esta es una gran promesa para todos aquellos que van llegando a Jesús, que van viniendo a la iglesia y dicen, es que mi familia me dice que ya no quieren saber de mí porque me estoy haciendo cristiano. Mi familia ya no quiere saber de mí porque dicen que ando con los aleluyas. Bueno, no se preocupe, hay una promesa que Dios le da. Y aquí dice que si usted cree, el Señor le va a dar la salvación a usted y usted va a ser el vehículo para que toda su casa también sea salva. Otro pasaje que quiero mencionar está en Efesios capítulo 2 del verso 5 al 8. Quiero recordarles este pasaje, este material y toda la información se la van a pedir a sus líderes y sus líderes con mucho gusto se la van a proporcionar, así como yo se las estoy proporcionando a ellos. Así de que si no está escribiendo, si no está anotando, si nomás está escuchando ahora, pierda cuidado y estas notas las van a tener sus líderes para que usted pueda pedírselas a ellos, con mucho gusto se la van a entregar. Este pasaje de Efesios, el énfasis aquí en la palabra es en la gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La gracia es un don que no merezco, es un don inmerecido, pero que a Dios le ha placido dármela. Eso es gracia, un don que no merezco, un regalo que no merezco, pero por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. Es un regalo que Dios nos entregó. Solamente lo tenemos que aceptar. Es todo lo que tenemos que decir. Dame ese regalo. Poner las manos al frente y decir, dame ese regalo. Yo lo quiero para mí. Por eso es, por gracia somos salvos. Así de que el otro pasaje está en Tito 3:5 y el énfasis aquí es la misericordia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salva Dios? No porque seamos buenos, no porque le demos el taco al hambriento. Nos salva Dios no porque me encontré una billetera y entregué al dueño con todo y el dinero que estaba ahí. No es porque seamos buenos. No me salva Dios porque no le hago nada mal a nadie. No me salva Dios porque soy una persona bondadosa. No. Porque por gracia somos salvos y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia.
Es por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos. Entonces, quiero terminar este bloque de diferentes pasajes bíblicos donde nos invita a que podemos ser salvos si escudriñamos las Escrituras, si tenemos fe en Jesucristo, si nos bautizamos, si escudriñamos su palabra, si somos hombres y mujeres íntegros, si creemos en Él, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y por último quiero decir Romanos 10:9. El énfasis de este pasaje es que tenemos que confesar. Que no, a Dios no le gusta solamente que creamos y nos quedemos calladitos. Y allá en el interior, no, es que yo sí creo. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La persona que confiesa que Él es el Señor y que cree que Él resucitó, entonces es una persona que cree que el único que se levantó de los muertos por sí solo es el único que también le puede dar vida. Él es vida, Él es paz, Él es gozo, Él es amor, y todo lo podemos recibir de Él cuando nosotros le creemos, cuando nosotros lo aceptamos y cuando confesamos con nuestra boca. He cometido errores, he sido una mala persona, pero ahora confieso que Dios me salva, confieso que Dios me perdona, confieso que Dios me da una oportunidad para empezar a vivir una vida diferente. Y cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de la tumba fría y le aceptamos como nuestro Señor, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, entonces seremos salvos. Voy a dar 4 pasos por los cuales nosotros tenemos que pasar para poder obtener la salvación. Y el primero que quiero tocar, el primer paso que necesita usted es la fe. Porque este mundo material, todo lo queremos palpar, todo lo queremos tocar, todo lo queremos sentir. Pero nuestro Dios es espíritu. Es como el viento. Nos pega el viento. No sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Pero sí lo podemos sentir. Así es Dios. Él es espíritu. Y la fe nos permite creer en algo que no vemos, pero sí lo sentimos. Entonces, el primer paso que la persona debe de tener y hacer es tener fe. Esto es necesario, pero no basta solamente con tener fe. Pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por eso cuando alguien está siendo perturbado por un demonio y usted declara que en el nombre de Jesús hay libertad, los demonios creen y se van, porque ellos conocen que hay poder en el nombre de Jesucristo. Y nosotros debemos de tener fe y de creer en Él, que Él es el que nos puede salvar. Por eso vamos a ver algunos textos de la misma palabra de Dios que nos hablan acerca de la fe respecto a la salvación. Y el primero que quiero tocar es Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque este pasaje dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted cuando toca la puerta del consultorio médico, está tocando porque sabe que ahí va a encontrar a un doctor que le va a ayudar. Si usted va a la ferretería, va allá a la ferretería porque sabe que va a encontrar la herramienta, el tornillo o la tuerca que necesita. Porque en la ferretería, entonces, el que vaya a Dios y lo busque, debe de creer que Él está ahí. Cuando nadie te puede ayudar y usted pide a Dios que le ayude, porque los seres humanos somos muy dados a, ay Dios mío, ayúdame, pero es cuando ya se nos acabaron los recursos. Cuando ya nadie nos pudo ayudar, nos acordamos que hay un Dios. Eso es el punto,
el punto número 1 que quiero tocar acerca de cómo poder ser salvo es creer por fe que Dios te va a salvar. Por eso es importante que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que Dios da regalos a aquellos que se acercan. Aquel que estaba enfermo y dice, voy a pedirle a Dios que me sane. El Señor dice, ¿creíste que yo te sanaba? Pues aquí está tu galardón, y le da la sanidad. La persona que tiene un problema y dice, voy a pedirle a Dios que me quite este problema. Dios es galardonador de los que le buscan. Él dice, qué bueno que confiaste en mí y creíste que yo te podía ayudar con este problema. Y te lo quita porque Dios tiene poder para eso y para muchas otras cosas más. El segundo pasaje referente a que tengamos fe para ser salvos está en Juan 3:16, donde dice un texto muy conocido por muchos de nosotros. Para que todo aquel que en él crea, esto es Juan 3:16, donde es uno de los pasajes más mencionados de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea cómo llega la salvación. Alguien que estaba perdido, alguien que no tenía rumbo, alguien que ya no tenía lucha, llega un Salvador y lo salva. Ya no se va a perder, ahora va a tener una vida eterna. Esta es una garantía de que si usted cree en Dios y es salvo, tendrá una vida eterna. Número 3 de estos pasajes que están hablando acerca de la fe para salvación. Así que la fe es por el oír, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no va a obtener fe viendo las noticias de CNN, no va a tener fe viendo las noticias de Telemundo o viendo cualquier programa. No, la fe va a aumentar en usted cuando escuche más la palabra de Dios, cuando escuche más alabanzas, cuando escuche más lo que dice la Biblia, cuando escuche más predicaciones, cuando los hermanos que lo invitaron a escuchar este mensaje le escuchen más de los testimonios que Dios hace, cuando escuche más de todo lo que tiene que ver con Dios, es como su fe va a ser aumentada. Y hay otros pasajes más como Romanos 1:17, Romanos 4:16, y así nada más voy a mencionar Romanos 1:17. Y hay otros más que ahí con calma usted lo puede checar. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Revelar por fe es como, ¿se acuerda cuando había aquellos rollos fotográficos que eran de acetato? Usted no veía figuritas, pero cuando lo ponía frente a la luz podía contemplar la imagen. Pero hasta que ese rollo se metía a un revelado, ya podía sacar la fotografía y ver claramente lo que había en esa pequeña cinta que no estaba muy definida. Eso es revelación. Revelación es que por medio de la fe tú recibes el conocimiento que antes no tenías. Entonces, el Evangelio te da la revelación por fe de cómo vas a ser salvo. Y por eso estamos aquí ahora, diciéndote que es necesario decir, tengo fe y creo, y por eso voy a obedecer. No se trata solamente de tener fe, no se solamente, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, no es a tu manera como debes de creer, es en la obediencia de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la fe tiene que ponerse en acción. Por eso dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si usted dice que tiene fe en Dios para salvación, tiene que dar un paso de fe y tiene que cambiar de vida. Tiene que cambiar de formas de pensar. Tiene que cambiar de formas de actuar. Y durante estas 3 lecciones de este día, le vamos a ir dando un panorama claro de cómo puede usted obtener esta salvación. El segundo paso que le quiero decir para ser salvo, el primero es la fe en que Dios te va a salvar. El segundo es arrepentimiento. El segundo paso después de que hayamos creído es el arrepentimiento de nuestros pecados.
Es decir, yo ya no quiero vivir como vivía, ya no quiero pensar como vivía. Ya entendí que la palabra de Dios me llama al arrepentimiento de todo aquello malo que hice, y a partir de hoy este libro se vuelve a escribir, porque Dios tiene la oportunidad para ti de que se empiece a escribir una historia nueva. Las cosas viejas pasaron, como lo dije anteriormente, he aquí todas son hechas nuevas. Y te voy a dar algunos pasajes que te van a ayudar, aquí mismo en la Biblia, a entender cómo el arrepentimiento te va a llevar a la salvación. Lucas 13:3 dice: si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Si no te arrepientes, vas a perecer. Si no te arrepientes, vas a seguir pasando por ese círculo vicioso de que te va bien y luego te echas a perder y vuelves a tener necesidad. De que empiezas con una prueba, un mal paso, tomaste una mala decisión y vuelves a empezar. Entonces, esos círculos negativos, viciosos que hay en tu vida, cuando tú te arrepientes, entonces Dios te libera, Dios te da una oportunidad, te salva, y entonces ya no vas a perecer, sino que vas a vivir una vida diferente. El segundo pasaje de este paso que tengo que decirte ahora acerca del arrepentimiento está en Marcos 1:15, cuando el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vea cómo la palabra de Dios nos está invitando al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a cambiar de hábitos y a cambiar de forma de pensar. Otro pasaje está en Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos no ocupan el arrepentimiento. Los que ocupan el arrepentimiento son los pecadores, los que hemos cometido errores, los que no hemos vivido correctamente, los que hemos infringido la ley, los que hemos sido fieles en el matrimonio, los que hemos cometido algo en contra del prójimo. Los pecadores son los que hemos venido a ser llamados al arrepentimiento. Otro pasaje está en Hechos 17:30. Ahora dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un mandato de Dios. Si tú crees en mí, entonces te tienes que arrepentir. Si tú realmente crees que yo vivo y que yo te puedo ayudar, te tienes que arrepentir de todo lo malo que tú hayas hecho. Y no nada más dicen los que están en México, no nada más los que están en Estados Unidos, no, dice: Él manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, en cualquier parte de este mundo. Tenemos que reconocer que Él es el único que nos puede salvar y arrepentirnos de todo lo malo. Termino este segundo paso del arrepentimiento con Hechos 2:38. Cuando Pedro se levanta el día del Pentecostés y toda la gente estaba confundida por lo que estaba pasando ahí, y dijeron: ahora que somos culpables, ahora que nosotros hicimos mal, ¿qué vamos a hacer? Ahora que reconocemos que estamos mal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje me da pauta al tercer paso para ser salvo. El tercer paso para ser salvo es bautismo. El bautismo es el tercer paso que toda persona que cree y que se arrepiente lo tiene que desarrollar. Es muy importante decirlo: sin bautismo la persona no puede ser salva. Porque el bautismo es un paso de fe, es un paso indispensable, ya que por medio del bautismo la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos quita todo pecado. Hechos 22:16 nos da esta luz, y todos necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y el bautismo es el que simbólicamente es un pacto que hacemos con Dios, donde le decimos: Señor, ya estoy harto, ya no quiero vivir esta vida llena de pecado que vivía, así de que te reconozco, me arrepiento y ahora hago un pacto contigo. Eso es el bautismo. Tenemos la remisión del pecado por medio del bautismo. Por eso dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Para eso es el bautismo, para el perdón
de los pecados. Vamos a ver algunos textos también de cómo este debe de ser un paso, porque es el cumplimiento de un pacto, es el cumplimiento de algo que usted tiene que hacer con Dios. Número 1, el que naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere, dice Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así de que no es porque sea bueno, no es porque usted sea la última Coca-Cola en el desierto, no. Usted tiene que ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados, para poder entrar al reino de los cielos. El pasaje número 2 es un pasaje que muchos conocemos, cuando Dios da el mandato, cuando el Señor da el mandato antes de irse de esta tierra y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que la orden que es dada por Dios es singular. Por eso en la fórmula del bautismo debe mencionarse en el nombre, no en los nombres. En el nombre, no en los títulos de Padre, en los títulos de Hijo o en los títulos de Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre. Hay un nombre que se debe de invocar en el bautismo, porque yo, Salvador Páez, hago un pacto con el Señor Jesucristo de que Él me libera, de que Él me perdona y de que Él me redime mi culpa. O sea, se tiene que invocar el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tercer pasaje es el mismo que mencioné hace rato, cuando Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ese es el nombre que tiene que invocarse en el bautismo. En Hechos 2:41, así que los que recibieron aquella palabra que Pedro les dijo, la aceptaron y fueron bautizados en aquel día 3,000 personas. En Marcos 16:16, este es otro pasaje que nos da luz de que aparte de creer, de tener fe para que creamos quién nos va a perdonar, aparte de arrepentirnos, tenemos que bautizar. El quinto pasaje que te voy a mencionar está en Marcos 16:16. Dice claro, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así de que no pierda más el tiempo. Aquí hay más citas bíblicas en los siguientes pasajes. Hay más citas bíblicas de cómo debemos de creer y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Pídasle a su líder este material. Pero voy a entrar al cuarto paso. El cuarto paso de la salvación, porque ya el tiempo se me agotó. Ya el tiempo se me agotó y tengo que decirlo, el cuarto paso tiene que ver con el Espíritu Santo. La iglesia nace en el día del Pentecostés. Cuando reciben el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a tomar un tiempo especial para hablar luego de las nuevas lenguas, para hablar acerca de las lenguas angelicales un poco más adelante. Ahorita solamente quiero decir que después de que somos bautizados, el Señor nos promete su Espíritu Santo. Hay unos que lo reciben antes, y eso es es hermoso sentir esa presencia divina. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en tu vida que te ayuda como un sensor, que cuando viene la prueba se activa y te ayuda a salir adelante. Que cuando viene la tentación, ese sensor se activa y Dios te da un poder sobrenatural que te ayuda a no caer en esa lucha, en esa prueba o en esa tentación. Entonces, nosotros creemos que como iglesia contemporánea también debemos recibir esa promesa. Así que nos sigue dando el Señor, el Espíritu Santo en medio de estos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos venideros. Él no ha cambiado. Entonces, si Él prometió darnos su Espíritu Santo, también nos lo va a dar a nosotros. Y voy a hablar acerca de algunos pasajes bíblicos, los voy a leer rapidito, de cómo dice la Biblia, cuando Juan presentó su evangelio, dijo, detrás de mí viene alguien que Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Vea cómo Juan, el Bautista, está hablando proféticamente que detrás de Él viene otro que los va a bautizar con Espíritu Santo. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo es correcto
Y aquí Juan lo está presentando como alguien que lo va a traer posteriormente cuando él ya empiece a ejercer su autoridad en esta tierra. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Por eso Juan ciertamente, en Hechos 1:5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuarto paso para la salvación es ser llenos del Espíritu Santo, es ser bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice que todos los que estaban reunidos en aquella casa fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En Juan 3:3 respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el Espíritu Santo es un bautismo que renueva tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, y tú eres una persona totalmente diferente. Por eso la persona que ya llegó a Cristo, que antes no podía dejar de tomar, no se puede explicar cómo dejó de tomar. Solamente fue por el toque del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, el que te quita toda atadura y te quita toda tendencia a estar adicto a un vicio. En conclusión, en este tema te quiero decir, lo mejor que puede hacer el hombre en la vida es buscar su salvación. Y la Biblia nos habla de infinidad de pasajes donde nosotros no somos salvos por ser buenos o porque no le hagamos nada malo a nadie. La Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación no es porque yo conozca de Dios, sino porque lo obedezca, que nosotros por sobre todas las cosas tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Termino diciendo esto, la salvación es todo un regalo bíblico que hay que tomar completo. No hay que agarrar el pastel, no hay que agarrar la torta y agarrar pedacitos. No, hay que comérnoslo todo completo. Así es la palabra de Dios. No agarre lo que le convenga, agárrela toda, como dice la palabra, y eso nos va a garantizar ser salvos de esta perversa generación. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con la siguiente clase, con el siguiente tema, pero por lo pronto me despido para que usted pueda hacer sus necesidades o pueda entrar en la etapa de preguntas y respuestas ahí con su líder de grupo. Dios le bendiga.